¿Qué tal? Esta nueva clase es sobre metástasis y cuáles son sus fundamentos. Mi nombre es Jorge Arcuris y soy parte de la cátedra de oncología. Metástasis viene del griego, meta que significa más allá y estasis que significa lugar, o sea, el crecimiento en un lugar que está alejado del tumor originario. Ese es un poco el sentido de la palabra. ¿Cuál es la idea y cuáles son los conceptos que queremos que queden de esta clase? ¿Qué es un cáncer primario? ¿Qué es una metástasis? ¿A dónde disemina el cáncer? Si hay síntomas de un cáncer metastásico, ¿cómo se puede saber si un tumor es primario o metastásico? Y si es posible tener un tumor metastásico y no tener un tumor primario. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es fundamentalmente la diseminación de las células cancerígenas del tumor primario hacia órganos vitales y en sitios distantes del organismo y posterior crecimiento y desarrollo en ellos. Este proceso es el resultado final de una serie compleja de cambios genéticos, epigenéticos y la respuesta del huésped, especialmente la respuesta inmune. La tendencia de un tumor primario de formar metástasis es la característica principal o fundamental del cáncer. Pero hay una serie de datos interesantes. La carcinogénesis requiere alteraciones genéticas, como vimos en las clases previas, que son somáticas o heredadas y que confieren una ventaja de crecimiento selectivo a la población de las células neoplásicas. La progresión tumoral entonces es análoga a la selección natural de Darwin, lo que postuló Darwin hace casi 100 años, dado que mutaciones repetidas y la subsecuente dominancia de las células hijas por la expresión de un fenotipo ventajoso, evasión de la apoptosis, autonomía de crecimiento, favorecen la proliferación de las células hijas con esa ventaja genética. Es decir, el cáncer es un reflejo de lo que proponía Darwin, es decir, la supervivencia de los organismos más aptos, que en este caso sería por la adquisición de diferentes mutaciones que le dan una ventaja de crecimiento a las células hijas con respecto a la célula tumoral original. La formación de metástasis, por lo tanto, sería la etapa final de esta progresión tumoral. Lo interesante es que se demostró experimentalmente que luego de infusión endovenosa de células tumorales altamente metastásicas, solamente el 0.01% de las mismas formaron un foco tumoral. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso ineficiente, por suerte, y la ineficiencia de las células tumorales en completar la cascada metastásica es en parte debido a que la formación exitosa de un foco metastásico requiere de etapas que son interdependientes y altamente complejas. Y esto hace en realidad que uno pueda curar el cáncer en algunas situaciones, porque si no, claramente sería una complicación si fuesen todas las células tumorales que circulan capaces de dar focos metastásicos. Lo que también es interesante es que uno tiene que tener en cuenta que el cáncer metastásico es heterogénico. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no todas las células tumorales o no todas las metástasis son exactamente iguales al tumor de origen. Esto un poco, digamos, valida de nuevo lo que uno dice, ¿no? Es decir, que la adquisición de diferentes mutaciones hace que las metástasis tengan cierta ventaja con el tumor original. Y esto se pudo comprobar en este trabajo publicado hace un par de años en esta revista New England Journal of Medicine, que habla de la heterogeneidad intertumoral revelada por una secuenciación de multiregión. ¿Qué es lo que se hizo en este trabajo? En un paciente que tenía un cáncer de riñón se hizo biopsias del tumor originario, de varios sitios del tumor originario, fíjense acá, y de varias metástasis, ¿sí? Metástasis en la pared costal, metástasis pulmonares, y se vio cuando se hacía una secuenciación génica, es decir, analizar los genes que tenía ese tumor, cómo había una heterogeneidad, que es lo que ustedes ven acá abajo, en la expresión de diferentes genes en función de qué sitio uno hacía el estudio. Es decir, incluso dentro del mismo tumor, que sería este, depende de qué región yo haya biopsiado y secuenciado, podía tener características totalmente diferentes desde el punto de vista genético, lo cual, cuando se publicó este trabajo, para nosotros los oncólogos fue como un cimbronazo, porque en realidad uno muchas veces trata tumores, en la gran mayoría de las veces, sin tener en cuenta esto, ¿no? Y eso un poco cambió también la forma de que veamos cómo tratamos a los pacientes, porque uno no hacía biopsias todo el tiempo anteriormente de las metástasis,
para ver si estas metástasis eran realmente exactamente iguales al tumor original. Creo que después de este paper uno cambió el foco del tratamiento y tratamos en lo posible, si podemos, de hacer metástasis para tratar de ver si son exactamente iguales o no al tumor original. Pero bueno, esto avaló también un poco la teoría de que las metástasis o las células hijas van adquiriendo mutaciones que las hacen mucho más agresivas. Hablando un poco de historia, en el año 1829 surge el término metástasis, hace un tiempo atrás. En el 1958 al 89 se desarrollan las teorías de las metástasis. En el año 1966 se diferencia cómo era el tipo de diseminación, si era hematógena o linfática. En el año 70 se habla de que las metástasis es el resultado del crecimiento de unas pocas células supervivientes. En el año 75 se propone el término de cascada metastásica como eventos secuenciales en el cáncer. En el año 1976 se describe la evolución clonal de las células tumorales. En ese mismo año también se describe que la invasión y las metástasis está relacionada con la liberación de enzimas proteolíticas. En el año 80 se postula que el potencial metastásico se correlaciona con la degradación enzimática del colágeno de la membrana basal. En el año 91, la relación entre metástasis y la angiogénesis en el cáncer de mama, esto es un dato súper importante porque cambia un poco el concepto de metástasis, de diseminación, y aparte abre un capítulo para el tratamiento de la vascularización tumoral como blanco terapéutico. En el año 2000, patrones de expresión génica permiten diferenciar tipos de cáncer de mama, es decir, según el perfil genético del tumor, hay una correlación con el comportamiento biológico del tumor y por ahí un patrón de diseminación totalmente diferente. En el año 2003, la firma molecular del cáncer de mama asociada con metástasis óseas, es decir, un perfil molecular o genético, permitía predecir un tipo de cáncer de mama que tenía mayor tendencia a tener metástasis óseas. En el año 2008, expresión del RNA mensajero puede predecir el riesgo de metástasis. O sea, por ahí el análisis del RNA mensajero en circulación nos puede predecir el riesgo de metástasis en ciertos pacientes. Si uno ve, digamos, cómo sería la evolución clonal de las células tumorales, este gráfico me parece que es bastante interesante. Está publicado en la revista Cancer Research del año 2010. Uno por ahí tiene el concepto de que se separaba una célula del tumor original y esa célula tumoral única, la que crecía como foco metastásico, después es heterogénea. La cosa no es tan así, es bastante distinta. Por ahí no necesita solamente con que una célula disemine o se separe para uno poder tener metástasis, que es lo que quiere reflejar este gráfico, ¿sí? Y esta otra lámina lo que muestra en realidad es la cantidad, digamos, de factores involucrados y de genes que se van alterando, tanto en la iniciación tumoral, en la iniciación de la metástasis, en la progresión de la metástasis y la virulencia de la metástasis. Es decir, cómo la célula tumoral, el tumor primario, estas células van adquiriendo ciertas mutaciones que le van dando ciertas propiedades o características para iniciar la carcinogénesis, iniciar la metástasis, progresar en la metástasis y generar un foco metastásico a distancia. Pero ¿cuáles son las teorías, digamos, de las metástasis? Y esto es bastante interesante porque se fueron postulando a lo largo de los años. Rudolf Virchow, que fue un patólogo muy conocido y que dio muchos de los conceptos básicos de patología que aún utilizamos, planteó en el año 1858 que la metástasis en los diferentes órganos dependería del alojamiento del émbolo tumoral en la circulación. Cuanto mayor flujo, mayor posibilidad de metástasis. Stephen Paget propuso en el año 1889 en Lancet que en realidad
publicado en este trabajo, ¿no? La distribución de crecimientos secundarios en el cáncer de mama, propuso que en realidad que esto no dependía tanto de la circulación, sino que había una tendencia de algunos tipos de cáncer a metastatizar a los órganos específicos. El patrón se debía a una dependencia de la semilla, en este caso sería la célula cancerígena, del suelo, que sería el órgano secundario. Él propuso la teoría de lo que llamaba seed and soil, de semilla y suelo, es decir, la semilla crece en un lugar o en un ámbito o en un suelo que tiene las características que permite que esto pase. Esta teoría no fue muy avalada en su momento y tenemos la tercera, que es del doctor James Ewing, que dijo que en realidad era una combinación de lo que había dicho Virchow en su momento y que decía que la anatomía de los vasos linfáticos y vasculares que salen del sitio del tumor primario es el principal determinante del sitio de metástasis. Esto lo propuso en el año 1928 en un libro que se llamaba Enfermedades Neoplásicas. El patrón de metástasis dependía de un problema más que nada mecánico y fue la teoría dominante durante décadas. Pero casi 100 años después se publica este trabajo en la revista Nature. Post y Fiedler hablan de la patogénesis de la metástasis en el cáncer, Nature del año 1980, y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Implantaron injertos de riñón, ovario, pulmón en el tejido celular subcutáneo o en el músculo de ratones ingénicos o ratones modificados genéticamente, y luego inyectaron células de melanoma endovenoso. El melanoma es un tumor de piel que tiene una tendencia a dar metástasis por vía hematógena, que puede ser potencialmente en cualquier lugar del cuerpo, y lo que ellos vieron, estos dos autores, es que solo desarrollaron metástasis en injertos de pulmón y ovario y nada en riñón. Todos sabemos que el riñón es un órgano que tiene alta vascularización y solamente en este caso crecieron las células en pulmón y en ovario. Esto demostró que aunque las células alcancen la circulación de todos los órganos, solo desarrollan en ciertos órganos. Y esto un poco avaló la teoría de Stephen Pagetti. Un poco le pasó lo que le pasó a Vincent Van Gogh, si se acuerdan. Vincent Van Gogh es un famoso pintor holandés que vivió en el siglo XIX, pero que vivió en la pobreza más absoluta y 100 años después sus pinturas cotizan a valores históricos. Entonces, por ahí en medicina pasa algo parecido, es decir, uno puede postular la teoría correcta y tal vez no ser aceptado en su tiempo y sí con posterioridad. Incluso Van Gogh publicó este cráneo fumando un cigarrillo y bueno, fue un poco precursor en que el cigarrillo daba cáncer y por lo menos mataba. Otro dato que es interesante es que ¿cuáles son los puntos clave del cáncer? En el año 2000 Hanahan publicó este trabajo en la revista Cell, donde él propuso que había 6 puntos que son los claves para explicar un cáncer, y son, primero, un aumento sustancial de las señales de proliferación, es decir, señales celulares que favorecen el crecimiento y desarrollo de multiplicación de una célula, que hay una evasión de la respuesta supresora al crecimiento, o sea, evasión de los mecanismos de control celular, que hay una activación e invasión y metástasis, que hay una inmortalidad celular que está básicamente manejada por una capacidad de replicación sin control, la inducción de la angiogénesis y la resistencia a la muerte celular o apoptosis. Y posteriormente, estos puntos clave fueron modificados por los mismos autores, Hanahan en el año 2011, 10 años después, y agregó a los 6 postulados iniciales que habían 4 más que debían sumarse, que eran, por ejemplo, la inestabilidad y mutaciones del genoma, o sea que las células tumorales o el cáncer tiene la característica de tener células desde el punto de vista genético totalmente inestables, y eso favorece la aparición de diferentes metástasis, una desregulación de la vía energética,
con una tendencia a hacer una glicólisis anaeróbica, una evasión de la respuesta inmune, que eso es algo que es clave hoy por hoy. Todo lo que es inmunoterapia, como veremos en algunas clases más adelante, ha sido una revolución en el cáncer, y uno siempre tuvo el concepto de que una de las funciones del sistema inmune era controlar a las células propias del cuerpo y que se comporten en forma normal, y una de ellas era erradicar las células tumorales, y por algún mecanismo que no se entendía del todo bien, esto fallaba en el cáncer. Por eso, en cierta medida, se hablaba de que los pacientes oncológicos eran pacientes comprometidos, a pesar de no realizar tratamientos con quimioterapia, que sabemos que genera inmunosupresión, sino que en sí porque de por sí tenían una falla en el sistema inmune. Pero bueno, se sabe hoy por hoy que el cáncer tiene una relación bastante utilitaria con el sistema inmune, y en realidad lo pone a trabajar para sí mismo. Y esto ha dado el puntapié, como les acabo de comentar, a un desarrollo de tratamientos inmunológicos contra el cáncer, que ha sido una revolución en los últimos 10 años en oncología. Y por otro lado, la promoción por el tumor de un proceso inflamatorio crónico que favorece todo el desarrollo tumoral y el crecimiento en el cáncer. Así que estos son los puntos claves desde el 2011 para el cáncer. Pero ¿cómo el proceso metastásico, que como comenté al principio, fue descrito en el año 75, o sea, esto no tiene mucho tiempo? Y creo que esto es lo más importante. Esto es lo que se llama la secuencia o el proceso de metástasis o la cascada metastásica. Uno parte de un epitelio o un tejido en el cual hay una transformación tumoral, crece un tumor dentro del mismo, y ese tumor tiene de por sí una capacidad de crecimiento hasta cierto punto, básicamente porque llega un momento en que no tiene los suficientes nutrientes para poder crecer. Esto es un punto, si quiere, un punto límite, porque si el tumor no adquiere este segundo paso, lo que se llama switch angiogénico, no puede generar un crecimiento exponencial, y muchos tumores tal vez puedan quedarse en esta etapa. La segunda etapa, que es lo que comenté acá, es la angiogénesis, que fue descrita inicialmente en el cáncer de mama. Y esto es importante porque el tumor lo que logra es generarse vasos sanguíneos a partir de vasos ya existentes, que básicamente permiten que lleguen al tumor nutrientes en cantidades necesarias para permitir un crecimiento exponencial. Y claramente, cuando el tumor pasa de esta etapa a esta etapa de angiogénesis, cambia todo. El tumor crece en forma descontrolada, y además tiene esta otra etapa, que es la capacidad de invadir estos vasos sanguíneos, y es el puntapié, digamos, de la cascada metastásica. Entonces, la segunda etapa, la tercera etapa sería la de motilidad de invasión. Las células tumorales se adhieren a la pared del capilar arterial o venoso fundamentalmente, lo invaden por mecanismos de adhesión y destrucción de la pared, y comienzan a circular formando agregados tumorales. ¿Qué quiere decir esto? Son émbolos tumorales, es decir, ustedes entiendan que la circulación sanguínea no es una circulación ordenada, no es que hay un sector por el que van los glóbulos blancos, otro las plaquetas, glóbulos rojos y las células tumorales por el otro, sino que esto en realidad es una circulación bastante caótica, y las células tumorales forman estos émbolos para protegerse de alguna manera, porque son células que son bastante inestables y bastante lábiles, y formándose émbolos con plaquetas permite que circulen sin dañarse. Llegan al órgano huésped, que puede ser en este caso el pulmón, y tienen que hacer el circuito contrario, es decir, adherirse primero al endotelio del vaso del órgano huésped, atravesarlo por la liberación de enzimas que favorecen la lisis, digamos, de la misma pared del endotelio, producir una lisis, digamos, de la matriz extracelular, y en el microambiente del órgano huésped, si están dadas las condiciones para que estas células tumorales crezcan, formar los focos metastásicos, y aparte de estos focos metastásicos uno puede tener metástasis de metástasis, es decir, una vez que ya tenés metástasis, esas mismas metástasis pueden transformarse en nuevos sitios o nuevos disparadores de metástasis en otros órganos del cuerpo. Un poco para mostrarles en forma más gráfica, en este caso podemos tener las células
del cáncer de mama, que son las semillas que anidan y circulan anidan en el órgano, que sería en este caso el suelo, el tumor primario, cómo llegan a la circulación y cómo comienza a crecer en forma exponencial, cómo llegan a unirse al vaso sanguíneo, atraviesan la pared del mismo, comienzan a circular en el mismo, llegan a los órganos huéspedes, en este caso pulmón, hígado y hueso, las células circulan en el mismo, comienzan a atravesar la pared del endotelio, llegan al órgano huésped, comienzan a crecer, se desarrollan y dan la metástasis. ¿A dónde disemina el cáncer? Técnicamente a cualquier parte del cuerpo. Eso es cierto, pero uno como oncólogo sabe que hay ciertos sitios metastásicos que son más frecuentes según el tipo de órgano de origen del tumor. O sea, no es lo mismo cómo metastatiza, por ejemplo, un cáncer de mama a un cáncer de recto o de colon. Pero técnicamente, una vez que vos tenés metástasis, puede ir a cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo se disemina? Bueno, las que ustedes conocen básicamente, la vía hemática, que es la que prefieren, si quieren, los melanomas, los sarcomas y los carcinomas embrionarios, son tipos de tumores germinales de testículo. La vía linfática, que es la mayoría de los tumores epiteliales que ustedes quieran, mama, colon, pulmón, vejiga, que ustedes quieran, cabeza y cuello. Local, cáncer de cervix, cáncer de recto, cabeza y cuello, vaso celular, es decir, tumores que tienen la capacidad de, aparte de dar metástasis a distancia, dar un daño local muy importante. Imagínense que en la pelvis hay un montón de órganos, en el caso de la mujer, vagina, útero, vejiga, recto, que están muy muy cerca. En el caso del hombre, el recto, la próstata, la vejiga. Entonces, si uno tiene un tumor tanto en la próstata como en el cervix o en el cuello del útero, puede haber compromiso tanto de la vejiga como del recto por invasión local, fundamentalmente, sobre todo en el cáncer de cervix. Y en el caso de los tumores de cabeza y cuello, yo puedo tener un tumor de orofaringe, de amígdala palatina, que infiltra base de lengua o que se va hacia región supraglótica de laringe o hacia la pared posterior de la faringe, o por ejemplo un tumor de piso de boca que compromete el hueso maxilar o compromete, si está cerca de la lengua, la base de lengua, o un tumor vasocelular del ala de la nariz que puede infiltrar en profundidad el hueso y generar un daño local muy importante. Y la cuarta vía de diseminación es la intracavitaria, que se da en el cáncer de ovario. Parece que el cáncer de ovario es un órgano intraperitoneal y tiene la tendencia a diseminar por el peritoneo en cualquier lugar de la cavidad abdominal. ¿Hay síntomas de cáncer metastásico? Y sí, digamos, si va a depender mucho del sitio. A veces uno puede tener o diagnosticar el cáncer a partir de las metástasis y no del tumor primario. Eso es algo que en la clínica pasa. Y uno puede tener, por ejemplo, dolor intenso óseo si las metástasis son óseas, puede tener cefaleas, mareos, convulsiones, trastornos motores o de conducta si el problema es una metástasis en el cerebro. Uno puede debutar con paraparesia si hay lo que se llama un síndrome de compresión medular, es decir, una metástasis a nivel de la columna vertebral que genera una ruptura de la pared posterior, el muro posterior de la vértebra, y ese muro posterior comprime la médula y eso genera un daño a nivel motor en los miembros inferiores y además sensitivo. Tos y hemoptisis pueden ser síntomas de metástasis en pulmón, la disnea también, y ascitis e ictericia de compromiso a nivel hepático. Tumor primario o tumor metastásico, un poco depende de la presentación. Si uno tiene un nódulo en la mama, si uno hace una mamografía y una ecografía mamaria y ve que es un nódulo mamario, probablemente este es un cáncer de mama, pero a veces uno puede tener la presentación de un cáncer de mama con ganglios axilares positivos, o sea, ganglios que se palpan en la axila, que aparecen en la mamografía, que aparecen en la ecografía mamaria, y no tener ningún tumor primario en la mama. Entonces, siempre tengan en cuenta que la confirmación es patológica, o sea, es decir, la biopsia es lo que te permite la
el diagnóstico y que a veces uno tiene que recurrir a estudios de inmunistoquímica, que son técnicas de coloración especiales con anticuerpos para ver ciertas proteínas de membrana que permiten identificar algún tipo de tejido especial. Las citoqueratinas son típicas de los tumores epiteliales, la proteína S100 y vimentina son básicamente de sarcomas, el antígeno común leucocitario de linfomas, el HB45 melanada de melanoma. A veces el tumor es tan indiferenciado y el patólogo no puede decirte si esto es un tumor de origen epitelial o no, y a veces el diagnóstico es neoplasia maligna, pobremente diferenciada, y vos sabés que es un cáncer, pero no tenés claro qué tipo de cáncer es. Entonces la inmunistoquímica te permite, tratando de detectar estas proteínas de membrana, qué tipo de cáncer se trata. ¿Es posible tener un tumor metastásico y no padecer un cáncer primario? Sí, es lo que acabo un poco de nombrar recién, cuando uno puede debutar con adenopatías axilares y sin tumor primario en mama. Sí, y esto se conoce en oncología como cáncer de origen primario desconocido, que es toda una entidad específica y especial, y si uno utiliza la clasificación de TNM, un cáncer de origen primario desconocido puede ser un T0N1M0 si debuta con adenopatías y no encontrás nunca el tumor primario, T0, y no tiene metástasis, y M0, o T0N0M1, es decir, no encontré el tumor primario, por eso el 0, N0 no tiene adenopatías y tiene M1 que tiene metástasis a distancia. Yo les comenté que inicialmente la mayoría de los tumores pueden metastatizar a cualquier sitio del cuerpo, pero que por suerte tienen un cierto patrón, un cierto orden, los diferentes tipos de cánceres, y uno puede predecir cuáles son los sitios que podría ir un tipo específico de cáncer, o sea, un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón. Pero los sitios más frecuentes en general de metástasis son el hígado, el pulmón, el hueso y el sistema nervioso central, y fíjense cuáles son los que dan fundamentalmente a nivel cerebral: pulmón, mama, melanoma, cáncer renal y colorectal. A nivel de pulmón, quienes dan cáncer de riñón, colorectal, melanoma, mama y sarcoma, y el mismo pulmón. A nivel hepático, siempre acuérdense, todos los tumores infraabdominales, por la circulación portal, dan metástasis en el hígado, pero además mama, pulmón también suelen darlo. Y a nivel óseo, fundamentalmente mama, pulmón, próstata y cáncer de células renales. Ejemplos, un poco para ilustrar todo esto teórico. Esta es una resonancia magnética, fíjense cómo en el T1 y el T2, cómo en el T1 se ve un nódulo hiperintenso y cómo en el T2 se ve mucho edema alrededor de ese nódulo. Estos son metástasis a nivel cerebral de un tumor primario. En este caso es otra resonancia donde se ven claramente dos lesiones tumorales bilobares en los dos hemisferios, ¿sí? Esto no hay ningún tipo de duda, y además presenta estas lesiones en saca bocado en la carota craniana, que son metástasis óseas también concomitantes a estas metástasis en el sistema nervioso. Este es un corte sagital donde se pueden ver varios nódulos metastásicos en cerebro, así se ven. A veces también vemos lo que se llama leptomeningitis carcinomatosa, que es cuando hay lo que se conoce, es cuando hay compromiso de leptomeninges, que es esto que está cubriendo el cerebro, y uno lo ve con una mayor intensidad y mayor engrosamiento, y uno asume cuando que el paciente presenta esto porque tiene, por un lado, una resonancia compatible y por otro porque los síntomas no son tan claros y son bastante poco encuadrables, digamos, dentro de un síndrome neurológico típico. Es decir, no tiene solamente una hemiparesia, sino tiene además trastornos, no sé, olfatorios, o trastornos de conducta, o trastornos de la visión. Es decir, no estás pensando solamente que afecta a un sitio específico o a un sector específico del cerebro que te explicaría el cuadro, sino es mucho más florido y más variado, y eso tiene que ver mucho en general con la leptomeningitis carcinomatosa, que es una entidad de un pronóstico bastante malo en cuanto a tiempo de expectativa de supervivencia. Esto es una gammagrafía ósea, y cada una de las flechitas que están marcando acá son focos metastásicos. Fíjense cómo en la tibia y en el peroné, a nivel costal, a nivel de la carota craneana,
se ven muchos focos metastásicos. Esta es una impresión en lámina y esto es una impresión en radiográfica. Todos los puntos blancos son metástasis, los que están marcados con las flechitas. O también puede verse, como esto, no tenés uno que se llama un bone scan, casi no se ven casi se ven los riñones, pero está lleno de metástasis óseas. Esto sería un cáncer de próstata con metástasis óseas múltiples. Esto es factible de ver, no es una cosa extraña. Esto también es otro ejemplo de metástasis ósea, esto es una resonancia magnética, en el cual se ve un cambio en la intensidad de esta vértebra, de esta vértebra y de esta vértebra, y además se ve, si ustedes ven, ajustan un poquito la visión, esto es la médula espinal y cómo el muro posterior de esta vértebra está destruido y hay una compresión de la médula a nivel dorsal. Esto es una emergencia oncológica y si uno diagnostica esto a tiempo puede tal vez permitir al paciente que no quede con una paraparesia sin resolución y permanente. Este es otro ejemplo de metástasis ósea. Fíjense cómo hay un cambio total en la estructura y en la intensidad del cuerpo vertebral. Claramente esto se ve, es muy sencillo de diferenciar. Esto es un ejemplo de metástasis en pulmón, una radiografía de tórax de frente. Cada nódulo son metástasis en una paciente femenina. En este caso no se ven tan claros nódulos, pero se ven esta imagen de derrame pleural con borramiento de los senos cardiofrénicos y costofrénicos, que son sinónimos de derrame pleural. En este caso, en un paciente oncológico uno sospecha que eso sea por compromiso pleural. Y esto es una tomografía en la cual es mucho más claro la cantidad de nódulos metastásicos que para muchos radiólogos los nombran como sueltas de globo. La verdad que para mí es un ejemplo un poco cruel, porque no tienen la gracia de los globos, sino en realidad un paciente con esta cantidad de metástasis no tiene un buen pronóstico, salvo que es un cáncer de testículo, en el cual a pesar de debutar de esta forma, tiene posibilidades de curación. Pero bueno, esto es como vemos muchas veces pacientes con metástasis pulmonares, ¿no? Otra vez en un corte coronal, verlas de frente, se ven pulmón izquierdo, pulmón derecho, toda la parte del mediastino y todos estos nódulos pulmonares que tienen compromiso periférico y acá un poco de derrame pleural. Siempre es importante cuando uno sospecha metástasis pulmonares hacer tomografías, no quedarse con la radiografía de tórax, porque muchas veces las metástasis son periféricas y las placas radiográficas comunes no las podés ver, así que lo recomendable siempre es hacer tomografía para estadificar o cuando vos sospechás que hay metástasis pulmonares. Estas son metástasis hepáticas en una tomografía axial computada, donde se ven lesiones hipodensas con respecto al parénquima hepático, 4 lesiones hipodensas, o esta otra, que hay múltiples lesiones hipodensas bilobares en ambos lóbulos. Y a veces también tenemos esto, que son metástasis retroperitoneales, donde vos ves imágenes una imagen hipodensa que engloba a la arteria aorta sin plano de separación y que uno asume como adenopatías metastásicas. Muchas veces vemos pacientes con cáncer de testículo que tienen este tipo de compromiso retroperitoneal. Bueno, ¿qué aprendimos con esta clase o cuál fue la idea de la misma? Tratar de saber que la metástasis es la etapa final de un cáncer y básicamente es la que la diferencia de una neoplasia maligna de una benigna, que es un proceso de etapas que deben cumplirse en un orden determinado e interdependiente. Acuérdense que si no tengo switch angiogénico, si no hay angiogénesis, no puedo. Claramente ese tumor no va a tener la capacidad de invadir y de crecer en forma exponencial como para tener un potencial metastásico. Y acuérdense también toda la circulación dentro de los vasos sanguíneos, cómo tiene que ser, cómo tiene que degradar la pared del vaso, invadir el órgano donde va a haber metástasis y que ese órgano tenga los factores de crecimiento y el medio especial para que esa metástasis crezca en ese segundo órgano, que es un proceso defectuoso, por suerte. Acuérdense del experimento de difusión de células de melanoma en el torrente circulatorio y el no crecimiento, o sea, 0.01%, y que las formas de diseminación son múltiples, como ya les nombré, hematógena, linfática, que son las más conocidas, linfática sobre todo, pero puede haber por invasión directa, acuérdense tumores de pelvis
y tumores de cabeza y cuello, e intracavitaria, que es el caso del cáncer de ovario. Que hay síntomas o signos de metástasis que pueden ser la primera manifestación de un cáncer. A veces debuta un paciente con metástasis y tenés que hacer la pesquisa del tumor primario, que pueden presentarse un paciente con metástasis y no poder determinar nunca el sitio primario del origen, y esto se conoce como cáncer primario de origen desconocido, y que podemos actuar actualmente en algunas etapas de este proceso con medicamentos. Acuérdense que yo les dije que el descubrimiento de la angiogénesis permitió además también el desarrollo de fármacos antiangiogénicos, y hoy por hoy estos fármacos son utilizados en un montón de tumores, pero fundamentalmente cáncer de ovario, cáncer de riñón, cáncer de pulmón, cáncer de colon, y claramente han ayudado a aumentar la expectativa de vida de los pacientes con este tipo de tumores metastásicos. Al principio fue la mala bilis, luego fueron los malos hábitos, al fin y al cabo siempre fueron los genes. Esto es está tomado de este libro, Cáncer, el legado evolucionario, y es un poco así, ¿no? Al principio se pensaba que era la bilis, que eran los hábitos del paciente, pero en realidad sabemos que son los genes, y son los genes que determinan esta enfermedad exista. Bueno, muchas gracias.